Este especial comienza con Chrome y los demás representando una obra acerca de lo que ocurrió en la Tierra hace miles de años y cuando Senku despertó de la petrificación, así como el plan de Senku de construir un barco para investigar el lugar de donde surgió el rayo platificador. Al terminar la obra, hacen un concurso para ver quién presenta el mejor diseño para el barco. Aunque Chrome y Ukyo no entienden por qué hacen eso, sí es obvio que Senku ganaría. Todos se sorprenden al ver el diseño que hizo Magma. Incluso Senku se sorprende al ver que la gente de la aldea Ishigami sabía hacer barcos con velas de paja. Senku presenta su barco de vela enorme y todos votan por ese. Chrome y el viejo Kaseki se preocupan pensando que tardarán años en construirlo, pero Senku les dice que hicieron la obra precisamente para motivar a toda la gente a ayudar con el barco, así que empiezan a construirlo y Senku le pide a Minami que con sus conocimientos de periodista busque un capitán de barco. Así que ella los lleva donde solía estar la Academia Nanami, ya que saber navegar barcos de vela era parte del currículo de los maestros. Tras excavar varias estatuas, Minami reconoce a una, llamándolo Ryusui. Al principio les dice que no elijan a ese por nada, y al preguntarle por qué, ella les cuenta que es el hijo de un dueño de la academia, y que era un vividor que coleccionaba barcos en botella, y usando su mesada de decenas de millones, pidió que le construyeran barcos de vela, y en secundaria empezó a viajar por el mundo dirigiéndolos. Minami insiste en que aunque sea el mejor, no deben elegirlo, porque es un niño rico mimado, y su personalidad sería un problema. Pero mientras decía eso, Senku no dudó en echarle el fluido de resurrección. Ryusui despertó chasqueando los dedos y declarando que el mundo volvería a ser suyo. Rápidamente entiende la situación por sí mismo y se da cuenta que la civilización cayó y perdió su fortuna, pero se alegra diciendo que si el mundo no le pertenece a nadie, entonces él puede conseguirlo todo. Enseguida le muestran el barco y Ryusui les dice que deben protegerlo porque habrá tormenta. Estos se sorprenden de que tuviera razón y mientras está lloviendo les dice que la madera que usan es muy débil porque los humanos no la trabajaron en décadas y que será imposible llegar al otro lado del mundo sin un combustible decente. Sen responde que van a excavar petróleo. Gen piensa que es imposible encontrar petróleo en Japón y Senku le dice que en Shizuoka había, pero dejaron de sacarlo porque no daba beneficios. Chrome, Kohaku y Ukyo van a buscarlo y mientras tanto, Ryusui le dice a Senku que a cambio de llevarlos al otro lado del mundo, quiere todos los derechos sobre el petróleo que encuentren y que si quieren usarlo para su barco, tendrán que comprarle petróleo a él. Senku acepta, ya que Ryusui era el único que sabría dirigir el barco. Ryusui imprime billetes a los que llama dragos y comienza a vivir como un rey. Con la moneda restaurada a la sociedad, Senku empieza a vender cosas hechas con la ciencia para reunir suficientes dragos para poder comprar el petróleo. Mientras tanto, Chrome y los demás encuentran unas cascadas enormes que no estaban en el mapa que Senku les dio. Piensan que quizás se equivocó, pero Ukyo les dice que hace 3700 años ahí no había unas cataratas como las de Niágara, así que regresan a la aldea y usan el teléfono para avisarle a Senku lo que vieron, y él les dice que en 3700 años el monte Fuji debía haber hecho erupción varias veces, cambiando la geografía del lugar, por lo que los mapas modernos ya no servían y que necesitaban uno nuevo. Senku dice que necesita poner gente a recolectar cáñamo, pero como todos estaban ocupados haciendo el barco, Gen engaña a varios que habían recolectado muchos dragos, diciéndoles que si no pueden encontrar petróleo, entonces los dragos no servirán de nada, así que se ponen a recolectar cáñamo como locos, y cuando reúnen suficientes, Senku les dice que lo usará para hacer un globo aerostático, y con eso podrán ver el terreno desde lo alto, y hacer un nuevo mapa. Senku le pide a Yosuriha que lo haga usando la tela de cáñamo. Ella acepta y les explica a los demás cómo hacer la tela, pero como tardaba mucho le pide a Senku que le construya un telar. Con esto logran hacer muchas telas, pero Yosuriha les dice que algunas no servirán porque dejan pasar demasiado aire. Para conseguir más mano de obra, Gen dice que organizarán una competencia de hilar y quien haga el hilo más grande ganará 10.000 dragos. Senku le pregunta de dónde sacarán tanto dinero y Gen le responde que solo necesitan vender más cosas usando la tela sobrante. Hacen un desfile de modas para enseñar la ropa que Yosuriha había hecho, pero como era muy cara no vendían mucho. Senku le dice a Gen que le regale la ropa a los que trabajaron, ya que Ryusui había comprado muchas sin importarle el precio. Finalmente terminan el globo y tienen que decidir quién irá a bordo. Senku dice que pueden ir 3 personas y deciden que 2 deben ser Senku y Ryusui. Gen no quiere que Senku se lo pida, porque sabe que volvería a pedirles algo exagerado, así que les dice a todos que decidan con un sorteo. Todos escogerán una carta, y quienes saquen los 2 comodines subirán con Senku. Cuando le toca elegir a Ryusui, Gen hace sobresaltar una carta, y Ryusui confiando, la toma diciendo que aceptará manejarlo por solo 1.000.000 de dragos, pero cuando toma la carta, ve que no era el comodín.
Gen saca uno de su manga y le dice que al parecer le tocó a él, pero no quiere subir. Ryusui termina comprándoselo por una enorme cantidad de dinero. Siguen con el sorteo y Senku le dice que el último puede ser al azar. En ese momento llega Chrome, quien había corrido desde la aldea hasta ese lugar cuando escuchó que harían una máquina voladora y quería subirse, ya que Senku le había contado que la tierra es redonda, pero él quería verlo con sus propios ojos. Gen usa unos trucos para hacer que Chrome gane y al anochecer deciden despegar porque era el tiempo perfecto para hacerlo. Cuando están en lo alto, ven el amanecer y Chrome llora de emoción al ver que el mundo era redondo y que había logrado verlo con sus propios ojos. Mientras avanzan, le dicen a Chrome que intentarán llegar en globo hasta la aldea, pero que será difícil porque la aldea está hacia el oeste y el viento de Japón siempre sopla hacia el este. Ryusui dice que usarán una depresión para poder llegar, y él y Chrome empiezan a discutir sobre quién de los dos sabe más sobre el terreno. De pronto notan que frente a ellos aparece una gigantesca cumulonimbus, es decir, una nube de tormenta gigante, así que intentan bajar para aterrizar, ya que la parte de arriba del globo tenía un agujero causado por unas aves, y si tratan de descender, el globo estallaría. Enseguida son tragados por la nube y entran en la corriente ascendente de la tormenta. Gracias a Chrome se les ocurre tratar de subir varios miles de metros de golpe para salir de la tormenta. Para eso Senku arroja al fuego el último frasco de fluido de resurrección que le quedaba, ya que contenía alcohol y ácido nítrico, por lo cual era un combustible muy inflamable. La explosión que se genera empuja a Senku, quien apenas logra sujetarse del globo para no caerse. El globo comienza a subir a gran velocidad y Ryusui arroja un gorro para ver la dirección del viento y hallar una salida. Logran salir de la nube y Ryusui proclama que ahora el cielo de ese mundo le pertenece. Más tarde, Kohaku ve el globo acercándose a la aldea y llama a los demás para avisarles que llegaron a salvo. Ukyo le pregunta a Gen que para qué habían hecho el concurso de barcos, si era claro que Senku ganaría, y Gen le explica que era un truco llamado forcing, en el cual la carta a elegir ya está decidida, pero haces que la otra persona la elija, o al menos crea que lo hace, ya que la gente no se une cuando un líder fuerza las cosas, es decir, que nadie hubiera querido ayudar si simplemente les ordenaban construir el barco de Senku. Ryusui y Chrome chocan las manos en señal de amistad, y diciendo que si trabajan juntos, encontrar el petróleo será sencillo. Y luego Senku les pide ayuda, ya que llevaba un rato colgado del borde del globo y no se habían dado cuenta. El especial termina con Senku y los demás hablando de lo emocionados que están por recorrer el mundo y descubrir el misterio de la petrificación.